Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Después de que los magos partieron de Belén, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los magos lo habían engañado, se puso furioso y mandó matar en Belén y sus alrededores a todos los niños menores de 2 años, conforme a la fecha que los magos le habían indicado. Así se cumplieron las palabras del profeta Jeremías: en Ramá se ha escuchado un grito y se oyen llantos y lamentos. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere que la consuelen, porque ya están muertos. Palabra del Señor. En Ramá se ha escuchado un grito. Desde el siglo VI, la Iglesia venera en los días de Navidad a los santos inocentes. Constituyen las primicias de los que mueren por Cristo. Su muerte violenta por el Señor ha plantado la cruz junto al pesebre. Esta fiesta viene ya mencionada en los diferentes calendarios litúrgicos de Oriente y de Occidente hacia el siglo VI. A este relato de la matanza de los inocentes, el año litúrgico le ha encontrado una oportuna ubicación, asociándolo al misterio de la Navidad. Lo que más interesa aquí a San Mateo no es la masacre en sí misma, sino en cuanto pone de realce la vocación de Jesús como nuevo Moisés. Evocar este sangriento martirio no habrá de aparecer ya como un simple e incomprensible absurdo. Este dramático acontecimiento solo se le podrá interpretar justamente asociándolo al Cordero, vencedor de todo mal. Pero la celebración de la fiesta de los santos inocentes nos recuerda una vez más a todas las personas que son víctimas y pierden la vida por causa del mal. Cuánta gente inocente muere cada año a causa de la violencia que es provocada por el hombre mismo. Sin embargo, a pesar de tanta oscuridad y en medio de esta sociedad que se aparta de la luz verdadera, nos recuerda la palabra: Dios es luz. La primera carta de Juan está dirigida a varias comunidades de Asia Menor a finales del siglo I. La carta hace gran hincapié en que Dios es luz e ilumina todos los rincones oscuros de nuestro interior, todas las dimensiones oscuras de la sociedad, la corrupción, la injusticia, el maltrato, la violencia, la guerra, el hambre, etc. Solo quien anda en la luz puede vivir en comunión con los demás. Es decir, quien anda en la luz ama a su hermano. Esta es la señal del verdadero creyente. El autor de esta carta responde posiblemente a una serie de circunstancias difíciles y complicadas. Es una llamada a la conversión personal y, ¿por qué no?, también comunitaria. El mal se hace presente en la realidad humana cuando el egoísmo y los intereses particulares invaden nuestra libertad. La indiferencia y las situaciones de confort también nos instalan en una dinámica de omisión. Nuestra medida es el amor. Es el amor de Dios. Repito, nuestra medida en el amor es el amor de Dios,
para evitar las traiciones y los intereses. Por eso no podemos cerrar los ojos a los oídos ante las diversas manifestaciones de violencia que ocurren a nuestro alrededor. Hay gritos que, aunque son silenciosos, desgarran el corazón de Dios. Por ello se escucha en la palabra, se ha escuchado un clamor, un gran llanto y lamento. El Evangelio de hoy nos muestra cómo la ambición de poder desmedida, la ambición de poder convierte al ser humano en un verdadero monstruo, en alguien irreflexivo. El ego, la autorreferencialidad, el capricho petrifican el corazón y le impiden pensar en el bien del otro. Muchos son los dramas humanos, situaciones provocadas por la ambición y el poder. Parece que estas realidades ya no nos hieren, no nos dicen nada. Preferimos taparnos los ojos y los oídos para mantenernos al margen del sufrimiento de los demás, como si no fueran nuestros hermanos, como si Dios no nos hablara ante esas realidades que nos están gritando y nos están pidiendo que hagamos algo por ellos. Ante el exceso de información y la repetición de las tragedias, desenvolvemos una coraza de protección que nos puede llevar a la indiferencia y a cerrar los ojos ante el dolor de tantas personas, víctimas inocentes que no consiguen salir por sí mismas de las situaciones de explotación, malos tratos, humillaciones, exclusión y, como dice el Papa Francisco, el descarte, la cultura del descarte. La escucha de la palabra de Dios nos ayuda a ver las situaciones donde la vida está amenazada. Cuando percibimos lo que ocurre a nuestro alrededor, quienes son los débiles y que nos piden una ayuda y que muchas veces nosotros no escuchamos sus clamores ni sus llantos silenciosos, el Señor nos lleva a respuestas astutas, audaces y comunitarias. Incluso a veces es necesaria la huida para que después se pueda retomar la vida. Huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes está buscando al niño para matarlo. La Biblia nos revela constantemente que Dios está al lado de los pequeños, de los excluidos, de los pobres, de los migrantes, de aquellos a quienes se les niega el derecho de ser, de tener oportunidades justas. Hoy la palabra nos provoca y cuestiona: ¿de qué lado estoy? ¿De qué lado quiero estar? La fe nos surge, nos lanza, nos motiva, nos zarandea, no para ser salvadores o héroes, sino para que con sencillez y constancia nos comprometamos con el reino de Dios. Así lo expresa Don Helder Cámara. No te detengas. Comenzar bien es una gracia de Dios. Continuar por un buen camino y no perder el ritmo es una gracia todavía mayor. Pero la gracia de las gracias está en no desfallecer, con fuerzas todavía o ya no pudiendo más, hecho trizas o añicos, seguir avanzando hasta el fin. Palabras de Don Helder Cámara. Pero la palabra nos vuelve a cuestionar y nos recuerda algo importante. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. O estamos con Dios y actuamos comprometidamente en la iglesia y en la sociedad, o no estamos con Él, porque somos indiferentes ante los demás. Celebramos, por lo tanto, a los santos inocentes, fecha que nos invita a reflexionar sobre la pureza, la fragilidad de la vida y la inocencia. Este día nos pone frente a una paradoja: el dolor desgarrador de la injusticia y la promesa de la luz divina. En la palabra encontramos el enfrentamiento entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. En la primera lectura, Juan nos recuerda que Dios es luz, como ya lo hemos dicho, y en Él no hay tiniebla alguna, no hay mediación.
Aunque el mal parece tener poder en el momento, nunca podrá apagar la luz que Dios ha sembrado en el mundo. Jesús, el niño que Herodes temía, será el Salvador que transformará el dolor en esperanza y la muerte en vida. Sin embargo, el Salmo 123 nos da palabras para el sufrimiento. Nuestra alma escapó como un pájaro de la trampa del cazador. Este versículo nos invita a confiar en la protección de Dios, incluso cuando las circunstancias parecen insuperables. Los santos inocentes nos recuerdan que muchas veces los más vulnerables sufren a causa de la ambición y el pecado de otros. Hoy también vemos esta realidad en los niños que enfrentan pobreza, violencia y maltrato. Dios es luz. Él es fiel y justo. Frente a los que optan por las tinieblas, el texto declara que Dios es luz y así lo expresa con brío la fe de la comunidad. A renglón seguido precisa el tenor de tan formidable afirmación. La luz es una forma de decir que Dios Padre se ha manifestado en Cristo Jesús con el fin de que los humanos tengamos la mejor orientación y la viva experiencia de un Dios cercano. Este se ha manifestado tal cual es en su Hijo, portador de luz para toda la humanidad. Bien es cierto que la luz y la tiniebla son exponentes de la división que se observa entre los que siguen los mandatos de Dios y los que no. Tema muy querido por la mentalidad gnóstica de la época. Los adversarios de la luz, quienes en tanto viven en la oscuridad, pretenden que les creamos cuando dicen estar en comunión con Dios, lo que es inimaginable si no vierten tal afirmación en una línea coherente de conducta. El devenir diario es el que debe respaldar la verdad de las palabras, de lo contrario sería patente pecado. Caminar en las tinieblas, equivalente a mentira, es negar el quehacer de Dios con sus hijos y oponerse al plan amoroso del Padre. Al igual que afirmar conocer a Dios y no seguir sus mandatos es, en el mejor de los casos, pura ilusión, engaño evidente. Bello regalo que nos hace la palabra al recordarnos que Dios cumple lo que promete y no baja la guardia del amor nunca con nosotros. Por ello, somos invitados a ser portadores de la luz que brilla en la oscuridad. El Evangelio de Mateo nos lleva a contemplar una escena profundamente trágica. Herodes, cegado por su miedo y su ambición, ordena la muerte de los inocentes en un intento por eliminar a Jesús. Este acto nos confronta con la realidad de la maldad humana y las tinieblas que a veces dominan el mundo. El texto no termina en el llanto de las madres de Belén. Aunque Herodes intentó apagar la esperanza, Jesús sobrevivió porque su misión era traer la vida, traer vida. En él encontramos consuelo, justicia y la certeza de que el mal no tiene la última palabra. Y se vislumbra la obediencia pronta de José y de María y la providencia amorosa de Dios sobre Jesús, que al aceptar la persecución y el destierro, comparten los sufrimientos de los hombres. Nuestra fe nos llama a ser portadores de la luz que brilla en la oscuridad, especialmente hacia aquellos que más la necesitan en medio de ambientes y de ideologías perniciosas que inhiben la capacidad de pensar, que tratan de tapar la verdad y que tratan de orientar erróneamente a la humanidad y a la iglesia. Pensemos cómo podemos reflejar la luz de Dios en nuestra vida cotidiana. Si somos bautizados, si somos hijos de Dios, si somos miembros del pueblo santo de Dios, es decir, iglesia, si somos sacerdotes, profetas y reyes por el bautismo, si hemos recibido las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, estamos llamados a avivar esta antorcha del amor, de la verdad, del bien, de la justicia, de la esperanza,
a anunciar con nuestra vida y a denunciar todo lo que se opone al reino de Dios y a la dignidad humana. Estamos dispuestos a ser defensores de los inocentes, incluso cuando requiere valentía y sacrificio. Recordemos en este día los santos inocentes, y que en este día recordamos a seres humanos infantes a quienes se les quitó la vida, víctimas del miedo y la ambición de los poderosos. Pidamos al Señor que nos dé un corazón sensible al sufrimiento de los más vulnerables y la valentía para actuar en su defensa, que podamos ser luz en un mundo a menudo sumido en tinieblas, confiando siempre en su promesa de justicia y paz, sin olvidar que esta fiesta nos llama a ser guardianes de la inocencia y la justicia a nuestro alrededor. Siempre que amemos, siempre que perdonemos, siempre que ayudemos, siempre que vivamos con actitud humilde, de servicio, de esperanza, de justicia, de la búsqueda del bien común, allí brillará la luz de Cristo. Finalmente, como aquellas que indican que el contexto que rodea al nacimiento de este nuevo pueblo, brotes de esperanza para nuestro mundo, son de dolor y muerte, similar a aquel momento inicial. Podríamos mencionar la predicación de Juan, podríamos mencionar también la predicación de Jesús cuando arrestaron a Juan el Bautista. Este texto es un reflejo resumido de la historia de Israel y de la acción de Moisés, como igualmente es un espejo de esperanza donde se pueden mirar tantos desplazados y descartados de nuestra tierra. Finalmente, el argumento litúrgico de hoy hace memoria comprometida a favor de los inocentes de nuestro mundo, que en su dolor y exclusión reviven el tremendo dolor que ocasionan los poderosos de cualquier ámbito humano cuando de alcanzar y retener el poder se trata. Este día es una invitación a escuchar el clamor de los inocentes en nuestro mundo y preguntarnos, ¿qué hacemos para proteger y defender a los más vulnerables? ¿Cómo podemos ser luz en medio de las tinieblas? ¿Aceptamos la luz de nuestro bautismo para ser testigos de Cristo que vive en medio de nosotros y que lo hemos celebrado hace unos días? ¿Nos esforzamos por ser eco elocuente del sufrimiento de los débiles y descartados? Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. Y notitia veritatis proficere, pax et bonum.